leer su palabra. Bendito Dios. Padre Cristo, amados hermanos, le damos gracias al Señor. Ya hicimos esa humilde oración, hermanos, para estar preparados para oír el consejo de la palabra. Así que, hermanos, mi hermano José Cruz con cada uno de nosotros. Gracias al Señor, hermanos. Gracias al Señor, hermanos. Estamos en este día, esta tarde, por la misericordia que el Señor nos permite, hermanos, de podernos reunir una vez más en el propósito de alabar y glorificar a quien merece toda honra y toda gloria. Nuestro Señor Jesús, hermanos, que un día nos llamó, que un día quiso consolarnos, que un día tuvo misericordia y nos recogió con un gran amor. Desde ese día el Señor nos ha consolado a cada uno de nosotros. Quiero decirles, hermanos, que es una bendición que estemos en este lugar, en esta hora. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos querrán, pero no van a poder. Muchos quisieran estar en este lugar, hermanos, pero hay quien les impide. A nosotros, gracias al Señor, no importa la adversidad, no importa la angustia, la tribulación que pueda haber en cada uno de nosotros, pero el anhelo y el propósito es de estar a donde está la vida, a donde está el Señor Jesús. Así que gracias al Señor, agradezco al Señor esta oportunidad. Dios bendiga a mis hermanos, verdad que venían a auxiliar, mi hermano Mauricio y mi hermana Carmencita. Llegó la noticia por allá que un soldado estaba herido, ¿verdad? Y inmediatamente ellos se dispusieron a defender la trinchera. Dios bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor, hermanos, por esta necesidad tan maravillosa que tenemos de nuestro Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Gracias al Señor, me ha permitido el que sea el que dé la lectura de la palabra en esta hora. Vamos a leer, hermanos, en el libro de San Mateo. Ya decía mi hermano Alonso que le da la bienvenida a todos, a mi hermana Vilma y a mi sobrino Steven, y a cada uno, hermano, la bienvenida en el Señor. Así que gracias al Señor vamos a tener la lectura en el libro San Mateo. Vamos a leer un versículo en el capítulo 24. Vamos a leer en el capítulo 24 el versículo 23. Mateo 24, versículo 23. Vamos a leerlo como lo expresa la palabra del Señor allá en Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos, procedemos a la palabra. Fíjense que todos lo tenemos. Mateo 24, versículo 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Puede ser. Alabado el nombre del Señor, hermanos. Decía que por misericordia, hermanos, aquel misterio que había estado oculto, ahora ha sido manifestado a cada uno de nosotros. Ahora cada uno de nosotros ha sido capacitado de parte de Dios para conocer al verdadero Dios. Nosotros, por gracia del Señor, hermanos, hemos caído en esta bendición. De que si bien es cierto, el pueblo de Israel tuvo la oportunidad que el Señor venía a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a nosotros, hermanos, a los cuales le hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, hermanos, quiere decir que todas las posesiones de nuestro Dios son nuestras. Sí, porque Él es nuestro Padre. Aquí la palabra, hermanos, nos dice que entonces si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis.
¿Por qué de esta advertencia de parte de Dios para usted y para mí? ¿Sabe, hermano? En este tiempo la humanidad está oyendo que se está hablando del Señor Jesús, que Él vino a la tierra y que el propósito que traía era saldar la cuenta suya y la cuenta mía. Y que el Señor llegó al Calvario, allá a aquella cruz, para que nosotros ahora tengamos vida y para que lo conozcamos a Él. Ahora entiendo por gracia del Señor, hermanos, que nosotros no necesitamos que alguien nos diga que el Cristo está en tal lugar o en tal lugar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor Jesús está en su corazón y está en el mío. Amén. Así que en medio de la dificultad, en medio de la angustia y de la tribulación, usted está segura porque el Señor está en su corazón. Yo estoy seguro, hermano, porque si en ese tiempo la palabra, hermano, nos hace esta advertencia, porque nosotros como hijos de Dios, hermano, el propósito de Dios es de que seamos obedientes, que seamos fieles hasta la muerte al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay un juicio, hermanos, y en ese juicio solamente aquellos que tengamos al Señor Jesús en nuestro corazón vamos a salir absueltos. Solo los que tengamos al Señor Jesús vamos a tener vida eterna. Así que en medio de la adversidad, aquellos hombres fariseos, aquellos hombres que tenían el conocimiento en aquel tiempo de la ley, cuando oyeron que el maestro andaba hablando de las palabras de vida, ¿verdad? Ellos se acercaron y le decían, lo rodeaban y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a atormentar? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estaban cansados de que aquel personaje, que aquel hombre humilde, manso, amoroso, anduviera sanando enfermos, anduviera echando fuera demonios y anduviera hablando palabras de vida. Ahora, en este tiempo todavía hay personas, habemos hombres, hay mujeres que andan hablando de la palabra de vida del Señor, hermano. Y mucha gente oye, pero no quieren tener al Señor Jesús en su corazón. ¿Sabe? Cuando se dé ese problema en ese tiempo, la Escritura nos habla ahora porque va a haber un tiempo en que realmente el hombre va a necesitar de Dios. En todo tiempo se necesita de Dios. Pero ahora como que lo pasamos por alto. Pero en un momento apremiante, en un momento que la dificultad nos abrume, entonces vamos a desear que alguien nos diga, ahí está el Cristo, y entonces vamos a ser engañados. ¿Saben por qué? Porque la oportunidad de haber creído en Él la tenemos ahora. La oportunidad de recibir al Señor está vigente ahora. En aquel momento se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Y entonces el que no creyó a la verdad va a creer a la mentira. Qué doloroso, hermano, que nosotros sabiendo a través de la palabra que allá en el reino de los cielos hubo una rebelión de alguien que quiso usurpar el trono de Dios. Y que ahora todavía en este tiempo la palabra nos dice que va a haber quien va a querer ser impostor. Porque aquel que quiere decir que Él es el Cristo, ese es impostor. Porque Él no lo es. Entonces Él va a venir diciendo que es el Cristo para engañar a los ilusos, a los incautos, a los que nunca quisieron recibir al Señor Jesús en su corazón. Pero gracias a Dios que nosotros sí hemos recibido al Señor Jesús. Y nosotros nos sentimos alegres y contentos porque ahora ya no hay vacíos en nuestro corazón. Si bien es cierto que en nuestro corazón hay tantas cosas, pero que en este mundo cuando estábamos apartados de la gracia de Dios, hermanos, ahí había un lugarcito que el Señor conocía y que a ese lugar un día iba a venir. Yo le digo, hermanos, que ahora que ha venido el Señor a nuestro corazón, dejémoslo que Él lo limpie, dejémoslo que Él lo adorne, dejémoslo que Él haga morada eterna en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos desobedientes, cuando nosotros pasamos por alto la bendición de Dios, entonces no dejamos que el Señor esté morando en nuestro corazón. Y cuando el Señor no mora en nuestro corazón,
puede venir a morar la mentira, el engaño y muchas otras tantas cosas de las cuales en otro tiempo nosotros participamos, pero que ahora no nos conviene, porque la advertencia de parte de Dios es para que estemos preparados para ese día en que va a venir el Señor. ¿Cuántos sabemos que el Señor va a venir un día? El Señor ya vino una vez a limpiarle, a perdonarle sus pecados, y va a venir por segunda vez en relación al pecado, sino a recoger a aquellos que han sido lavados con su sangre poderosa. Aquellos que estamos confiados y que estamos seguros que esperando en el Señor, no importa que venga una tribulación grande, porque en medio de ella está el que está sobre todas las cosas. Si usted está en un problema grande, usted deje que se lo solucione el Señor Jesús, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchos quisimos solucionar nuestros problemas, y yo le digo que en lugar de solucionarlos, armábamos otro problema más. Buscábamos quien nos ayudara, y yo le digo, hermanos, que en esta tierra no hay quien nos pueda ayudar a nosotros en el momento realmente que tengamos una angustia, una tribulación grande. Solamente el Señor Jesús se dispuso a ayudarle a usted y a mí. Cuando el Señor, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor dice que andaba con sus discípulos, se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El interés de sus discípulos era en relación a que cuándo iban a acontecer aquellas situaciones a las que el Señor venía a hablar. Tiene que ser para nosotros, hermanos, de interés el que nosotros nos preocupemos por las cosas que el Señor nos habla cada día a través de su palabra. Que nosotros tengamos una preocupación llena de amor en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor va a venir un día como ladrón en la noche. Y es necesario que a nosotros nos encuentre en luz. Pero si nos encuentra en tinieblas, hermanos, lamentablemente va a haber una gran pérdida. Va a haber una gran pérdida. Y por eso es que el Señor ahora nos habla. Que si nosotros sabemos que le estamos esperando a Él, que si nosotros sabemos que un día le aceptamos, que si nosotros sabemos que es necesario que Él esté morando en nuestro corazón, y hay momentos que lo sentimos que está lejos. Yo sé, hermano, que cuando nosotros actuamos mal, el Señor está lejos de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque donde hay iras y contienda, no mora el Señor. Amén, hermano. Entonces quiere decir, hermanos, que para que nosotros esperemos en luz al Señor, tenemos que esperarlo en la verdad. Tenemos que esperarlo en el amor y en la justicia. Tenemos que esperarlo firmes, con fe, con convicción, con seguridad, con esperanza. Porque la esperanza, hermanos, gracias al Señor, no es una esperanza que a nosotros nos va a avergonzar. El Señor en aquel día, cuando lleguemos a su presencia, si nos hemos portado bien y si hemos hecho conforme a lo que Él nos ha pedido, yo le digo que en ese momento el Señor nos va a dar un pago que todos anhelamos. ¿Verdad, hermano? Que todos anhelamos ese pago. Hay promesas de parte de Dios. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. De lo que trata hoy el mensaje, hermanos, es que si nosotros tenemos plenamente la seguridad de que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, nadie nos va a engañar en aquel día cuando la tribulación venga sobre esta tierra. ¿Saben por qué, hermano? Porque en el problema que yo tenga, como yo sé que el Señor Jesús está a mi lado, yo no voy a salir a buscar a nadie que me ayude. Si me dicen allá está en Santana, no, hermanos, no creamos, está cerca de nosotros.
El Señor está en medio de su pueblo. Amén. Ahí el Señor se expresa con grande amor, con grande misericordia. Así que la confianza nuestra es que en aquel momento de la tribulación, si bien que nosotros quisiéramos proceder en lo humano, pero no, dejemos ese proceder, dejemos que Dios proceda en nuestra vida y Él nos va a sacar en victoria, hermanos, porque Él ha vencido a este mundo y los que creemos en Él también somos más que vencedores. Amén, gloria a Dios. Las cosas nos ayudan a bien. Así que no importa, hermanos, que la adversidad, la tribulación que va a pasar sobre esta tierra esté anunciada, si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón. Si nosotros tenemos una convicción y una certeza de lo que realmente hemos creído. Que no seamos nube llevada de todo viento. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros estamos en el camino del Señor y mañana nos dicen, viene un predicador internacional y viene sanando, ahí viene y usted está enferma y usted dice, ¿cómo clamamos en medio, ahí en la reunión con nuestros hermanos y no me ha sanado? Voy a ir a que me sane allá. Es que si el Señor no le sana aquí, no le va a sanar allá tampoco. Amén, así es. Dios. Si Él le quiere sanar donde esté usted, aún si usted está muerto, aún si usted está al borde del sepulcro, hermano, el Señor lo va a sanar. Quiero decirles, hermanos, que este es como testimonio. Quiero decirles, hermanos, que ahorita realmente estamos por misericordia hablando estas palabras. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el día de ayer, el Señor en su misericordia me dijo que tenía que orar. Y mira, hermano, qué saludable es orar. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros, hermanos, le oramos al Señor, si nosotros le clamamos, Él sabe por qué nos está pidiendo eso. Yo le digo, hermanos, que anoche estuve en una situación en la que el que lo siente es el que realmente analiza cómo está. Yo sentía que mi cabeza también me reventaba, como a las 2 de la mañana. Venía por ahí ese problema y me abruma la palabra de Dios. Ahí me esperancé, ahí me consolé, porque en medio de aquella situación caótica que sentía, yo casi acostumbro que cuando me voy a acostar me acuesto a dormir, pero anoche no fue así. Me acosté y no me pude dormir. Y empezó aquella situación en mi cabeza, aquel malestar en mi cuerpo, dolor en mi espalda, dolor. Yo no le sentía gusto al carro. No le sentía gusto. Y luego viene la palabra a mi cabeza y empieza aquello como que eran clavos los que me metían en la cabeza. ¿Sabe qué pensé yo? El enemigo, cuando nosotros tenemos un propósito bueno, él se opone. Si usted ahora dice, Señor, abro mi corazón para que me lo ilumines, para que me reveles la verdad, para que me hagas entender que realmente ese día es infalible, ese día tiene que venir y en ese día solo tú vas a ser mi refugio. Es cierto, hermano. Solo Él puede ser el refugio del hombre, de la mujer. De ahí el hombre puede buscar donde hallar un amparo, pero no lo va a hallar. Solo va a hallar defraude, solo va a hallar tristeza, solo soledad, solo burla. Porque el enemigo no crea, hermano, que cuando usted llega y le dice, estoy en esta dolencia, estoy en esta angustia, en esta tribulación, el enemigo le va a ayudar. No, el enemigo lo va a tirar más al abismo. Por eso es importante que nosotros, hermanos, ya ahora que el Señor nos ha dado la oportunidad, nos abracemos a Él, para que en aquel día no seamos engañados, hermano. Ahora la mayoría estamos fuertes, algunos ya estamos ancianos. Mi hermano Bando y yo, ¿verdad? Ya estamos ancianos, ¿verdad? Ya tenemos por ahí mucha fatiga, ¿verdad? Yo porque tengo confianza, le digo al hermano, ¿verdad? Pero ya hay fatiga. Y yo le digo que ahora es cuando reflexionamos que realmente es provechoso que el Señor nos esté ayudando.
¿Sabe por qué? Porque aunque esta carne se desvanece, aunque esto se deshiciera, en nuestro interior hay un espíritu, hay una unción de parte de Dios que está creciendo cada día y nos está diciendo que en el Señor Jesús está la vida y está reservada allá en los cielos, hermanos. Amén. Aquí en esta tierra, hermanos, aquí vamos a perecer. Aquí vamos a desaparecer un día. Pero hermanos, el que aquí pierde su vida o el que aquí la desprecia, allá la va a tener en el reino de los cielos, hermanos. ¿Sabe por qué? En la confianza del Señor. Nosotros, hermanos, el cuidado es de que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, a mentir. Pero que nosotros hemos creído en el Señor y como Él es la verdad y es la vida y es el camino, nosotros vamos seguros cada día que un día vamos a coronar. Que un día, hermano. Decía mi hermano, cuando ya estamos ahí en ese lugar, ya las alabanzas son para el Señor. Y la palabra para aquellos que quedan con vida. Para aquellos que todavía quedan bajo el peligro de este mundo. ¿Sabe? Del peligro de este mundo de ser engañado. Si es que cualquiera le puede decir, mira hermano, si no es para tanto, con solo que usted haya creído en el Señor Jesús, usted ya es salvo y usted puede andar en licra. Si es la hembra. Si es el varón, puede andar con tacos, con chores, puede ser karateca, puede ser boxeador y puede ser todo. Ahí no le prohíben nada de eso. Pero el Señor tiene su palabra que es una regla y es una plomada. Todo aquel que quiere ir en pos del Señor tiene que negarse a sí mismo. Así que no importa lo que yo pretenda o lo que usted pretenda en lo personal. Cuando ya el Señor nos llamó y hemos hecho negocio con Él, entonces lo que yo era quedó en el pasado. Lo que usted era también quedó en el pasado. Ahora usted es una criatura nueva con el anhelo de alabar y glorificar a aquel que merece toda la honra por los siglos de los siglos. ¿Sabe por qué? Porque al enemigo no le gusta que nosotros alabemos al Señor. Si él todo el tiempo, como sabe que el Señor es el bueno, ¿verdad? Que Él es el Padre de toda la creación, Él le da envidia y a última hora va a querer venir diciéndole a usted, yo soy Cristo. Y si nosotros no tenemos al verdadero, ¿verdad? Vamos a tener que tener al falso. Pero gracias al Señor, hermano, que nosotros estamos en la verdad. Y estamos seguros, gracias a Dios, que el llamamiento que el Señor nos ha hecho, cuando Él nos dijo, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo le digo, hermano, que cuando nosotros le dimos el corazón, el Señor lo pidió con el propósito de hacer un corazón bueno, un corazón que tenga un tesoro especial, que saque lo bueno de su corazón para con su prójimo. Gracias al Señor, hermano, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es que esta palabra que ahora estamos oyendo, hermano, es en relación a ese momento duro que va a vivir el pueblo de Dios y todo este mundo. Cualquiera que ande enseñando otra doctrina en la que le digan a usted que la iglesia de Dios no tiene necesidad de pasar la tribulación, ese es engañador. Porque qué gracia tendría que la tribulación la pase el mundo y nosotros bien galán con el Señor. Sí, un día vamos a estar bien galán con el Señor. Pero mientras estamos en esta tierra y cuando se manifieste el engañador, cuando se manifieste diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará, entonces va a ser, hermano, un tiempo de dificultad grande para el hombre. Yo le digo, hermanos, que cuando el hombre sin Dios, por supuesto, cuando el hombre sin Dios tiene un interés sobre esta tierra, cualquiera lo engaña. Miren, en las elecciones, ¿verdad? Nosotros que somos ciudadanos de esta nación, cualquiera de los que quieren ser presidentes, diputados, nos meten mentiras y nos engañan.
Ya nosotros accedemos con ellos y cuando ya ellos están en el lugar, nosotros llegamos a pensar, realmente fuimos engañados. Porque lo que querían era lograr su propósito. Pues igualmente de esa manera procede el que gobierna este mundo. Él busca cómo engañarle a usted y cuando ya ha logrado su propósito, usted tiene que aguantarse. Así es el enemigo con el hombre. Le enseña a que fume, le enseña a que tome, a que se endrogue y después él tiene que soportar las consecuencias de eso que el engañador le dijo. Eso está bueno para que tenga fuerza, para que tenga valor de hablar, para que puedas hacer tal cosa, para que seas ágil. Tanto engaño que pone el enemigo. Y cuando el joven, la joven disfruta de esas ofertas del príncipe de este mundo, después se da cuenta que era una gran mentira porque le estaba ofreciendo la muerte. Aquel que fuma le llega cáncer, aquel que toma se le deshace el hígado, aquel que se endroga se diseca. Entonces quiere decir que las ofertas de este mundo son engaños, una vanidad, todo perece. Pero las ofertas de nuestro Dios, las propuestas de Él es para que nosotros no estemos equivocados caminando en pos del Señor, sino que nosotros, si la palabra de Dios nos dice que va a haber ese momento de tribulación, lo creamos. ¿Cuántos creemos que vamos a ser atribulados? Amén, hermano. Yo creo porque la palabra lo dice. Amén. Porque si yo solamente lo pensara, quizás no me lo creyera. Porque oiga, hermanos, tenemos un corazón que aún a nosotros mismos nos engaña. ¿Verdad? No sé si yo estaré equivocado. No, hermano. Pero su corazón hay veces lo ha engañado. A mí me ha engañado muchas veces mi corazón. Mi corazón sabe que estoy haciendo lo malo y me quiere justificar. Ahí me está diciendo, no, si no es tan malo lo que hiciste. Eso lo tenías que hacer para que vean que vos no te dejás. Lo está engañando el corazón. Entonces quiere decir que esa influencia de parte del enemigo ha abarcado a toda la humanidad. Entonces la preocupación o el interés de nuestro Dios es que nosotros salgamos de esa tiniebla a su luz admirable. Y ahora si nosotros andamos en la luz, hermanos, ¿cómo vamos a poder ser engañados? ¿Sabe por qué? Porque aquellos hombres les digo, vosotros no sois de mis ovejas, porque si fueras de mis ovejas, mi palabra oyeras y me conocerías. Aún les dice el Señor, yo tengo otras ovejas, ¿verdad?, que yo les hablo. Ellas conocen mi voz. Veámoslo aquí en San Juan, hermano. Yo me puedo equivocar en la palabra. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, cuando venga alguien diciéndole a usted, allá está el Cristo, y usted oye la voz de aquel que está diciendo que es Cristo, como usted es de las ovejas del Señor, usted conoce la voz del Señor. Y la voz del extraño, usted no va a seguir al extraño. Por eso es que conviene, hermanos, que ahora que tenemos la oportunidad, nosotros empecemos a conocer al Señor. ¿Cómo es que nosotros vamos a empezarlo a conocer? Empezamos a conocerlo cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dice, hija, hijo, no hagas eso. Ahí está tratando de educarnos el Señor, de acostumbrarnos a su voz. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando el Señor nos quiere acostumbrar a su voz y nos dice, hijo, no hagas eso porque es desagradable mi presencia? La voz del Señor nos ofende. Podrá ser así, hermano. Cuando somos desobedientes nos agrada la voz del Señor.
¿Verdad que no nos agrada? Al hijo desobediente no le agrada que el padre le diga, mira, anda hacia aquella tarea y después te voy a perdonar. Eso somos nosotros. Pero el Señor nos perdonó antes para mandarnos después a una tarea que no es beneficio para Él, sino beneficio para nosotros mismos. Y aún sabiendo que el beneficio es para nosotros mismos, no queremos hacer la tarea. ¿Sabe cómo nos dice el Señor? Que nos quiere librar de un día de juicio en el que no obedece al Señor va a ser condenado. Y el que obedece al Señor va a pasar a vida eterna. El que no lo obedece a una condenación eterna. Entonces, si nosotros oímos esas palabras, hermanos, lógicamente, ¿cuáles son las que nos agradan? Ir a una condenación eterna. ¿Verdad que no son esas las que nos agradan? Si nosotros de nuestro Padre queremos que nos dé lo mejor, pero cuando queremos que nos dé lo mejor, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que comportarnos como nuestro Padre nos dice. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros somos ovejas, que oímos su voz y que Él nos conoce y que cuando oímos su voz, le seguimos. Le seguimos. Pero seguirle ¿cómo, hermano? Con mis caprichos, con mis rebeldías, ¿verdad? Con mis ansiedades. No, seguir al Señor es demostrarle obediencia y reverencia en todo tiempo, incondicionalmente. Si aquel que antes nosotros, hermanos, cuando estábamos esclavizados, incondicionalmente lo seguíamos a donde Él nos mandaba, ¿sí? Él iba a esos lugares a ver si destruía a otros. Y nosotros lo seguíamos a esos lugares. Al que nos quería destruir, ahí íbamos detrás de Él. Al que nos quiere dar vida, nos queremos saltar el cerco y queremos sacar los cojos del camino. Pero el Señor dice a través de su palabra que no dejemos que los cojos se salgan del camino. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquel que deja que los cojos se salgan del camino, peligroso, no vuelva otra vez al camino. Entonces nuestro Dios es cuidadoso. Y como Él sabe que nosotros somos débiles y somos apáticos, a cada momento nos está diciendo su palabra. Pero no para que la palabra entre aquí y salga aquí, sino que para que la palabra la oigamos y esa palabra llegue aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es espíritu y su palabra es espíritu. Y si su palabra llega aquí, es el Señor el que está aquí en el corazón. Amén. Pero si no tenemos la palabra del Señor, ¿estará el Señor en nuestro corazón? Bueno, el examen es para mí. Para mí. Yo lo tomo para mí. Pues anoche, en medio de esa angustia y de esa tribulación, el Señor me dio estas palabras. Que cómo es posible, hermanos, que nosotros siguiendo a un Cristo de poder, en aquel día no vayamos a tener la capacidad para distinguir quién es el falso y quién es el verdadero. El falso es el que está afuera. El verdadero es el que está en su corazón. Si usted se ha portado bien y se ha caminado bien ante la presencia de Dios. Pero si no ha caminado bien, le va a creer al falso y se va a ir con él y se va a condenar. No porque lo diga el hermano José, sino que la palabra es la que lo dice. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. La palabra de Dios dice que aun si esos días no fueran acortados, ¿verdad? Aún sus escogidos podrían ser engañados. Y los escogidos de parte de Dios, ¿quiénes son? Los escogidos de parte de Dios son los que un día con gozo, con regocijo, con necesidad levantaron su mano y dijeron: yo acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Lo acepto y yo voy a seguirlo. Cuando la palabra de Dios dice que aquel que pone sus manos en la mancera y dice que mira atrás, no es digno del reino de los cielos. Y nosotros los escogidos, hermanos, los que nunca hemos mirado para atrás, los que nunca hemos apartado las manos, nuestras manos del arado,
Yo le digo que en ese día vamos a tener la capacidad de conocer al verdadero. Vamos a tener la capacidad. Porque así como la palabra de Dios dice que en ese momento de la angustia y de la tribulación, usted no se preocupe por lo que le va a decir al enemigo para defenderse, porque usted tiene quien lo defienda. Es el Señor Jesús. Y a través de la unción de su Espíritu Santo, cuando usted se enfrente al enemigo, no va a hablar usted, sino que va a ser Dios mismo en su boca para reprender al demonio. Pero si no está el Señor en nosotros, ¿qué defensa vamos a tener ese día? Aunque la palabra de Dios dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar habituados o tenemos que tener la consideración personal de que nosotros vamos a tener que ser probados, que nuestra vida no va a ser que porque ya soy cristiano a mí ni una pulga me va a picar. No. Si nosotros somos cristianos, hermanos, si ahora nosotros hemos sido sacados de aquellas prisiones de oscuridad, a donde teníamos un amo que era malvado y hemos sido libertados de ese lugar, ahora tenemos otro amo. Usted sabe quién es su amo, de quién es siervo usted, de quién es oveja usted, hermano. ¿De quién, hermanita? De Jesucristo. Sí, le voy a preguntar a usted por qué. Todos, hermanos, somos siervos del Señor Jesús. Y el siervo le debe obediencia a su Señor. Y tiene menester. Es un deber del siervo hacer lo que su Señor le pide. Sin refutar palabra, sin mostrar capricho, sin mostrar inconformidad. Tiene que ser sumiso ante la presencia de Dios. Solo de esa manera, hermanos, vamos a estar en la gracia del Señor. Solo de esa manera, hermanos, vamos a permanecer bajo el amparo del Omnipotente. Antes teníamos otro amo, hoy tenemos un amo que es bueno. Un amo que a usted le ha preparado un hogar especial. Mire, hermano, si el demonio nos tenía preparado el lodazal, nos tenía preparado el hospital, el abismo, nos tenía preparado la cárcel, nos tenía preparadas las enfermedades, las pestes, los cánceres, la lepra, todo eso nos tenía preparado el enemigo. Y el Señor, ¿qué nos tiene preparado? La salvación, ¿verdad, hermano? Eso nos tiene preparado. Y sabe, todo lo que significa la salvación es un gozo y una felicidad permanente, pero todo lo que significa la condenación es una tristeza y un dolor eterno. Y de eso es lo que Dios nos quiere librar. Por eso es que nos habla de esta manera. Perdonen al hermano José si habla muy fuerte, pero estoy haciendo un sacrificio de hablar de esta manera. ¿Sabe? Nosotros quisiéramos, hermanos, que lo que Dios nos habla en determinado momento y que nosotros lo paladeamos en el alma, en el espíritu, y el Señor nos dice, mañana le vas a decir a esto a mis ovejas y ellas se van a alegrar. ¿Cuántos estamos alegres, hermanos? Amén. Yo así pensé anoche, dije, van a estar alegres las ovejas, porque el Señor les puede hacer la pregunta. Y yo estaba triste en esa hora. ¿Sabe por qué? Menos mal que el Señor me había dicho que orara. A algunos hermanos el Señor no nos ha dicho que oremos, pero como somos ovejas, somos siervos del Señor, aunque Él no nos lo diga, hagámoslo. ¿Sabe por qué? Porque eso sirve para nuestra vida. Aquel siervo, aquel hombre que no estaba en la, como le dijera, en la promesa de Dios. Aquel hombre dice que oraba, que daba limosna, que era un varón justo y que siempre le clamaba a Dios sin conocerlo. Dice que en su momento Dios le reconoció la petición de él y lo bendició en gran manera porque le dio la oportunidad de la vida eterna también, hermano. Le dio la capacidad para conocer al Dios verdadero. A nosotros nos ha dado la capacidad para conocer al Dios verdadero. Y el Dios verdadero, hermanos, es aquel que si bien es cierto en algunos momentos no nos contempla porque sabe que nos conviene que Él nos corrija.
Porque un padre, hermanos, que tiene sus hijos y no los corrige, después sufre el padre y sufren los hijos. Pero ya es tarde. Eso es en la materia. Y a nosotros, hermanos, que el Señor nos corrige y no nos corrige, bueno, en algunas oportunidades con malas. Porque el que no quiere a las buenas, hay momentos en que el Señor, si lo ha escogido para la vida, si lo ha escogido para salvación, aunque Él no quiera, a algún momento lo va a azotar. Y ahí se va a decir, realmente me conviene aceptar al Señor. En la condición en la que yo acepté al Señor, hermano, fue una condición lamentable. ¿Sabe por qué lamentable? Porque cuando uno ya viejo, cuando ya está cansado, que ya está estorbado de su cuerpo, ya no le puede servir al Señor como se le debe de servir. Porque al Señor hay que servirle con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón y con toda la mente. ¿Cuántos le servimos al Señor con todas nuestras fuerzas? De momento ni un minuto nos alcanza. Pues anoche el Señor me dio la oportunidad, hermanos, de considerar este mensaje. Y esto me abrumó en la cabeza. Y yo sentí que me iba a explotar la cabeza. Pero fíjense que me consolé. Porque en algún momento yo en el caminar del Evangelio dije yo, qué hermoso es morir con la palabra del Señor en la mente. Amén. Esa es vida, ¿verdad? Porque usted ande pensando en el Señor y lo avienta un carro y se muere, bendito Dios. ¿Verdad? Sí. Esa era la manera como lo iba a llevar el Señor. ¿Sabe por qué? Porque podría ser otra manera. Una enfermedad terminal de unos 10 años de padecimiento. Duro. Lamentable que tengan que estarlo llevando al baño, limpiándolo, dándole de comer. Duro. Y muchas veces, hermanos, o posiblemente en los que estamos oyendo aquí, alguno posiblemente pueda llegar a padecer una situación así. Podría ser yo. Podría ser yo. Y por eso yo decía, una muerte rápida en el Señor es misericordiosa. Es misericordiosa. ¿Sabe por qué una muerte rápida en el Señor es misericordiosa? Porque no todos somos valientes. Hay mujeres en la obra del Señor que es más valiente que nosotros, ¿verdad? Sí. Mire, nosotros somos valientes para decir que somos hombres. Pero para soportar, ¿verdad?, el ácido, ahí no, ahí somos cobardes. Yo lo digo por mí, porque a mí una enfermedad que me pueda postrar, solo de imaginar que yo esté encerrado en un hospital, yo me salgo del hospital. Y le diría al Señor, Señor, tenga misericordia de mí y recójame. Pero si no es la voluntad del Señor, hermano, tendría que desobedecer porque me salgo del hospital. Y las hembras no. Fíjense que ellas, cualquier situación que las requiera que las lleven al hospital, ellas van al hospital, las operan, les hacen una cosa, les hacen otra, y ellas salen bien bonitas del hospital. El Señor en su misericordia les alarga la vida. Pero lo que quiero decir, hermanos, que para eso somos valientes, ¿verdad? Hay que reconocer. Bendito Dios. Sigamos leyendo. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Yo había analizado de esta manera. Cuando el hombre ya no le haya gozo a la vida, ya le llegó el principio de dolores. Cuando ya no le haya gusto ni aún a la comida, cuando ya no le haya gusto a la cama, cuando ya no le haya gusto ni que pueda amanecer en un día tan hermoso de parte del Señor, ya este hombre ya está en el momento en que ya le llegaron los dolores de espalda.
ya no le haya gusto a nada. Y yo le digo que en el hombre, hermanos, sin conocimiento de parte de Dios, el gusto que le haya es quitarse la vida. Mucho. Yo conocí un varón, hermanos, que el Señor me dio la oportunidad. Y yo creía que este varón bromeaba conmigo. Pero no, él me estaba diciendo la verdad. Él me decía, mira hermano, fíjese que yo quisiera congregarme en una iglesia porque yo siento deseos de quitarme la vida. Y empiezo por la palabra a aconsejar a este varón. Y como él era de allá de Apopa, lo llevé a la iglesia de Apopa. Y dicen los hermanos que él llegó como una semana. Pero el enemigo lo andaba abrumado a él de que él se tenía que quitar la vida. ¿Y sabe por qué él se quería quitar la vida? Porque una mujer lo había engañado. Porque su hogar se le había destruido. Y él no podía vivir sin su mujer. Y la mujer no lo quería. Ese es un engaño de parte del enemigo. Sí, es un engaño. Si nadie te quiere, quítate la vida. Pero el hombre no se pone a reflexionar que el Señor Jesús sí nos ama. Sí, Él nos quiere. Que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él me dice, yo no le hallo gusto a esta vida y yo me la voy a quitar. Lo llevo a la iglesia y le recomiendo a los hermanos que se acercaran a algunos de ellos a aconsejarle. Y bueno, aquel hombre, llegué yo por ahí, ¿verdad? Un día, y él me trabajaba a mí como mecánico. Y llego y lo saludo ese día y me dice, varón, me dice, fíjese que gracias al Señor, me dice, me siento un poquito mejor. Ahora me dice, mire, le digo, ocúpese en la lectura, cántele al Señor. Ve que el enemigo se retira cuando se le canta al Señor. ¿Cuánto le cantan al Señor con gusto? Lo digo, ¿verdad? No por ser sarcástico ni ofensivo. El enemigo no le gusta que le canten al Señor. A él sí le gusta que le canten. Porque él o bien se llama Vicente o se llama Chayanne. O Justin Bieber. El otro por ahí. Yo no puedo decir ni las palabras en inglés porque ya soy muy anticuado. Pero yo le digo, el demonio tiene a quienes le agrade que le anden cantando. A los servidores de Él. Y cuando nosotros, hermanos, le cantamos al Cristo de la gloria, Él tiene que apartarse. Él no soporta que alabemos y glorifiquemos al Señor. Y le digo yo a Él, cántele al Señor y agarre la palabra y usted haga que esa palabra le está hablando a usted para que usted viva. Y me dijo que se sentía bien. Me vine yo para la casa. Como a los 4 días llegué, hermanos, y mire el diablo cómo es. Aquel varón había trabajado ese día. ¿Por qué no se quedó a almorzar allá en el taller? Sino que se va a almorzar a la casa. El hombre que está solo, hermano, almuerzo es comprar un aguacate, unas 2 tortillas, partir y comer. Ese es el almuerzo. Y aquel hombre se va para su casa y para desgracia de él, hermanos, llega la mujer. La mujer no llegaba a buscarlo a él, sino que lo que llegaba a hacer era decirle que le diera la firma porque la casa era de ella. Pero como era, el gobierno anduvo dando casa y los dos firmaban, la pareja firmaba. Dame la firma porque yo quiero que me desocupes aquí porque esta es mi casa. Y todavía le dice, ¿ves aquel varón que está allá? Sí, ese es el otro marido que tengo. Así es de que saca tus cositas y te me vas. Y dice que la mujer se quedó afuera y el hombre se metió a la casa. Solo vivió el colín. Ahí no hallaron. Se quitó la vida. Eso es, hermanos, lo que el mundo ofrece. Mas para nosotros, hermanos, que conocemos del Señor, sabemos que el amor que el Señor nos ha demostrado es un amor limpio, puro, santo.
Y nos conviene a nosotros que hagamos aprecio de ese amor. Pero el hombre y la mujer le aprecia a aquel que le dice que es simpática esos camanán. Qué lindo. A ese sí lo aprecia con toda su alma. Al Señor, bueno, también nosotros, ¿verdad? A una hermana camananzuda o a una mujer camananzuda, qué hermosa y qué linda. Le voy a bajar todas las estrellas a ella. Mentiroso. Es para engañarla y después se vive un infierno en el hogar y no se sabe, al final los dos nunca van a conocer al Señor. Pero nosotros en el Señor, hermano, nuestros hogares son hogares que tienen al Señor en nuestras vidas. Ahora nuestros hogares, hermano, como Él es el que reina, nosotros ahora vivimos felices y nos amamos el uno al otro. Amén. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Cualquiera puede decir, bueno, y el hermano, ¿por qué está hablando de eso? Si usted ama a su pareja y la pareja lo ama a usted, es porque Cristo está en su corazón. Si no ama usted a su pareja, usted no tiene a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el que no ama a su hermano que lo mira, ¿cómo puede amar a Dios? Mentiroso es, dice, porque dice, no, yo a Dios lo amo. Y a la pareja que tiene la odia, la aborrece, la desprecia. Después de que le dijo que la quería, la repudia. Ahí no está Cristo. Entonces, si viene el momento del rapto del Señor, si no está Cristo ahí, ¿qué es lo que hay ahí? No lo voy a decir yo para no ofenderlo, díganmelo ustedes. Tinieblas, oscuridad. Entonces no se va a ir con Cristo. De eso se trata, hermanos, que si el Señor va a venir un día, nosotros, si tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos que conocerlo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, entonces sí conocemos que Cristo está en nosotros. Pero si no lo amamos, la palabra de Dios dice que en esto se conocen los hijos de Dios y se conocen los hijos del diablo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no es necesario que alguien nos diga, allá viene, Señor. Si ya lo tenemos en nuestro interior. Amén. Si ya lo sentimos que vibra en nuestra vida. Porque si no lo sentimos, hermanos, también hay problemas. La palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros que Cristo mora en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si estamos reprobados, no sentimos al Señor. De lo que trata la palabra, hermano, es de que usted se examine en esta hora si usted siente a Jesucristo en su corazón. Yo lo siento. Lo siento porque me está diciendo que diga eso. Amén. Posiblemente pueda dañar corazones, pero el Señor me dice que diga esto. Entonces dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que si usted tiene a Cristo, no lo va a negar. Si le van a decir, mire hermano o hermana, usted nos contaron que usted decía que era cristiana y que tenía a Cristo en su corazón. Y nosotros somos los encargados que los que decían eso, nosotros los vamos a matar. Hay gente que queremos que nos diga usted si usted tiene a Cristo en su corazón. Sí lo tengo. Entonces va a morir. Y dice que van a ser entregados a la tribulación y os matarán. Entonces quiere decir, hermano, que si alguien le viene diciendo que como usted es cristiana, usted va a ser arrebatada antes de la tribulación. Esa es una mentira. Esa es mentira. Nosotros tenemos que estar en la tribulación. Lo único que nosotros, hermanos, tenemos la esperanza de que el Señor está a nuestro lado. Y si Él está a nuestro lado, aquello aunque parezca insoportable, con el Señor se puede soportar. Porque le puedo preguntar algo. Las cargas que usted llevaba antes,
si hoy las llevara en el Señor, me fueran fáciles o me fueran difíciles. Yo le digo, hermano, las cargas que yo llevaba antes, si el Señor hubiera andado conmigo, Él me hubiera dicho, ya no las llevé, las voy a llevar yo. Y fíjate que así lo hizo el Señor, porque esas cargas que yo andaba llevando, un día dijo Él, se las voy a quitar. Y me las quitó, hermano. Ahora ya no tengo cargas, ¿sabe? Las cargas de la ignorancia, de la rebeldía, de la soberbia, de la ira, de la maldad. Esas cargas ya no las ando llevando. Ahora sabe lo que ando llevando, hermano. La palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, hermanos, por momentos a nosotros nos parece que es dura, porque sentimos que nos cae pesada. Pero esa es la carga que tenemos que llevar, hermano. Soportar lo que el Señor nos dice que hagamos. Si ahora nos dice y nos está advirtiendo que en esa tribulación aún vamos a ser entregados para ser muertos, así va a ser. Pero ¿qué podemos pensar en ese sentido? Que si nosotros, hermanos, vamos a llegar a ese momento, tenemos que estar bien apercibidos de parte de Dios. ¿Sí? Porque si estamos desapercibidos, creen que nos vamos a disponer a soportar eso. Si ahora, hermanos, no soportamos ni que nos digan, hermanita, ¿y usted cómo que no es hermano? O al hermano José, hermano, y usted como que no fuera hermano. Usted se enoja todavía. Es cierto, hermano. Si nosotros todavía estamos en este mundo, todavía no somos perfectos, todavía nos enojamos, pero aún el enemigo nos encarga de señalarnos a nosotros que nosotros como cristianos ya no debemos de enojarnos. Pero como la realidad es otra, somos carne y sentir. Pero ¿qué pasa? Aunque nos abofeteen, hermano, ¿verdad? Tenemos que soportarlo. Esas son las cargas que podemos llevar ahora. Perdonar al que nos ofende, disculparlo, y es más, aún pedir bendición por el que nos ofende. Yo le digo, hermanos, que nosotros como cristianos, cuando nos ofenden, en las manos de Dios lo pongo. Pero lo estará diciendo para que lo convierta el Señor o para que lo mate. Hay quien, fíjese que hay quien dice, todo el que a mí me ofende, yo lo pongo en el nombre del Señor y se muere. ¿Qué está diciendo? Que el Señor le obedece para matar a aquel. Está blasfemando contra Dios. Así que nosotros en el conocimiento de Dios tenemos que tener esa prudencia. Si alguien nos ofende, primero pedirle perdón al Señor por nuestros errores, por los nuestros primero, y de ahí decirle también perdone al que te ofendió. Porque si yo le digo perdónelo a él porque me ha ofendido, entonces le estoy diciendo que yo no ofendo nunca. ¿Y quién es el hombre que no ofende, hermano? Ya que todos ofendemos. En hechos y en palabras. Aún, hermano, usted haciendo lo bueno ofende. Fíjese que hay ancianos que usted les quiere ayudar a pasar la calle y le falta la mano. Hay ancianos que usted le dice, hermano, o una persona conocida, fíjese que a usted le fuera provechoso que usara bordón. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer por mí mismo. No les agrada que le digan que tienen necesidad. Así a nosotros, hermanos, no nos agrada que nos digan que si no tenemos a Jesucristo, no tenemos nada. Si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Entonces es necesario que lo tengamos a Él para que tengamos todo. Si tenemos al Señor, usted tiene todo, hermano. Bendito Dios. No tiene que pedir más porque tiene todo. Ahora, con decir tiene todo, es que también va a padecer pruebas. Muchos dicen, entonces tropezarán y se entregarán unos a otros. En medio de un hogar va a llegar el enemigo a decir, ¿quiénes son los cristianos que hay aquí? Él es el cristiano. Porque a mí a la fuerza me llevaba a la iglesia. Yo no era porque a la fuerza me llevaba. Yo voy a entregar.
Y como esta no es broma, esta es verdad, hermano. No es una broma que yo quiera expresar, es una verdad. En un lugar, así como dice, van a estar dos en una cama y uno se va a ir y el otro se va a quedar. Van a estar dos en la cocina o lavando, ¿verdad? Uno se va a ir y el otro se va a quedar. Esa es palabra de Dios, no es mía. Entonces quiere decir, hermanos, de que en ese momento va a ser un momento de tribulación extrema como no ha habido nunca. Para que un hijo entregue a su padre, o un padre entregue a su hijo, es que ya no hay ninguna moral, ningún temor de Dios. Pero ahí, hermanos, en medio de esa angustia, de esa dificultad, la esperanza es que un día creímos en el Señor. Esa es la esperanza. Eso es lo que nos va a mantener a nosotros con vida. Y aún en la consideración de que si la perdemos en el nombre del Señor. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, perseverar hasta el fin es estar seguros en el Señor. No a medias. No, por ahí hay una palabra que es bien ofensiva. Es ofensiva. Pero fíjense que el mundo las ocupa. Los hermanos ni se han comenzado a teñir, porque todavía lo ven que pelea. Todavía se remanga la manga. Todavía habla palabras que no convienen. Y la palabra de Dios dice que de toda palabra deshonesta se va a dar cuenta en aquel día de la presencia de Dios. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todavía no es el fin, porque bendito Dios que aquí, bueno, ya de mi hermano Alonso, hará unos 20 años que se predica, ¿verdad? Desde el 90, hasta 23 años. 23 años que se predica aquí. Pero todavía hay lugares, hermanos, en los que hay que ir a predicar la palabra sin adulterar. Gracias al Señor, hermanos, que hay pozos que todavía no han sido adulterados. Todavía hay todavía lugares en los que es necesario que la palabra llegue y limpie en esos lugares. Esta palabra va a ser predicada en todo el mundo y luego va a ser el fin. Quiero decirles, hermanos, que en todos los lugares del continente, todos los rincones del mundo, hay gente que ha ofrendado sus vidas por llevar la palabra del Señor. Hay gente que aún equivocadamente, hablando de Jesucristo, ofrendó su vida. Ahora, con mayor responsabilidad, aquel que hablando la verdadera palabra, la palabra que no va acomodada, porque hay palabras, hermanos, en las que el predicador se preocupa que su corazón no se vaya a lastimar, que su mente no se vaya a dañar, que usted no se vaya a ofender. Esa es palabra acomodada. Pero la palabra verdadera, la que no está adulterada, es la palabra que llega ahí a su corazón y a su mente y le dice, esto que estás haciendo, aunque te duela, no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque al hijo, aunque esté haciendo lo malo, no le gusta que lo corrija su padre. No le gusta. Naturaleza del mundo. Al hombre le cuesta reconocer sus errores. Aunque esté en ellos, está diciendo que está en la verdad. Pero nosotros, hermanos, en el Señor, sí, con toda seguridad podemos decir que estamos en la verdad. Que hemos creído, hermanos, y que tenemos confianza
que estando en esta verdad y perseverando hasta el fin, vamos a coronar un día. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces quiere decir, hermanos, que si usted y yo hemos sido escogidos, es por un favor grande de parte de Dios. Porque si no, hermano, hubiera procedido Dios de esta manera, yo le digo que aún con todo, habiendo aceptado al Señor, lo íbamos a negar. Pero como Él conoce nuestra flaqueza, nuestra debilidad, dice que los días van a ser acortados, porque si no, ni aún aquellos escogidos podrían ser salvos. Entonces quiere decir que ese momento no va a ser fácil, hermano. ¿Sabe por qué? Si usted se siente fuerte ahora en el Señor, es una pregunta. ¿Se siente valiente usted en el Señor ahora? ¿Se siente fuerte espiritualmente? ¿Se siente que usted tiene la autoridad de parte de Dios? ¿Siente que el poder de Dios fluye a través de su vida? Si usted siente eso, hermanos, bendito Dios, pídale que los días, hermanos, realmente, como lo dice aquí, sean más cortos, porque aunque nos sintamos de esa manera, si no fueren acortados, aún nosotros podríamos negar al Señor. Hay veces, ¿saben cómo podemos negar al Señor? Podemos negarlo por un hijo. ¿Sí? A veces podemos negarlo por un hijo. Voy a llegar hasta aquí, hermanos, y les voy a contar un testimonio. Yo recibí del Señor y parece que ya se lo conté, pero lo voy a repetir porque es saludable. Yo recibí, hermanos, que vi un grupo de hermanos así como estamos aquí, pero cantidad, y el grupo era de la Iglesia de la Fe Apostólica Cristiana. Y yo vi que aquel grupo de hermanos estaban reunidos en un solo lugar. Era, por cierto, en una calle, como que había una predicación. Pero cuando yo me fijé detenidamente qué era lo que pasaba, vi, hermanos, que enfrente de todos los hermanos había un personaje de esta forma. Y yo veía de lejos aquella situación. Y yo me preguntaba que por qué estaba todo ese pueblo enfrente de ese personaje. Y vino a mi mente la respuesta. Aquel personaje lo que estaba haciendo era sometiendo a los hijos de Dios. Les estaba diciendo que Él era la bestia y que los que no estaban firmes en el Señor, que lo adoraran. Y fíjese que aquel que no estaba firme en el Señor, inmediatamente se le doblaban las rodillas y adoraban a Él. Y los demás hermanos, los que supuestamente estaban firmes, ¿verdad?, se mantenían en pie, pero estaban temblando, porque la bestia los estaba obligando. Y aquel que caía de rodillas y adoraba a la bestia de la mano tenía un anillo en la mano, lo sellaba. Entonces aquellos hermanos, cuando vieron esa situación, que todos, había unos que estaban firmes, que estaban fuertes, pero viendo la flaqueza de los que estaban hincándose, ya ellos también estaban temblando, como que ya se iban a hincar. ¿Sabe por qué? Porque el que no se hincaba lo mataba. Entonces aquellos hermanos pensaron huir y salieron todos huyendo, corriendo por aquellas calles.
Y en la mente me vino a mí que del demonio del que gobierna este mundo nadie puede huir porque él es espíritu. Él está también en todo lugar. Yo le digo que el demonio está aquí, está allá por mi casa, está allá, bueno, en todo lugar. Y dije yo, ¿por qué van huyendo los hermanos si no pueden huir de este enemigo que tienen? Y yo vi que aquellos hermanos iban huyendo, y uno que iba huyendo se acordó de su niñito, y nomás se acordó, volvió a ver atrás, e inmediatamente desde allá donde iba ya vino a caer el carro, adoraron a la bestia y ya lo puso al cielo. El otro se acordó de su tía, de su tío, igual a caer postrados. Entonces deducí yo en el Señor que en esa huida, si usted se acuerda del hijo que nunca quiso creer al Señor, por ese hijo también va a ser usted condenado. Ahora es el tiempo, hermanos, en que ellos pueden creer o se pueden decidir si le van a servir al demonio o le van a servir al Señor. Pero llegó el momento, hermanos, en el que nosotros tenemos que decidirnos también. Si nuestros hijos nos van a hacer estorbo, ponérselos en las manos de Dios. Porque solamente Él puede doblegar al hombre. Lo digo por experiencia. Solo Él me pudo doblegar a mí. Entonces ellos se iban acordando de todas las cosas de la vida. Y cuando se acordaban de eso, caían de rodillas y los hallaba el demonio. Entonces vi que todos ellos, como no podían huir, iban cayendo los que se iban acordando. Vi que corrieron y al final llegaron al mismo lugar. Cuando ya llegaron al lugar, me pregunté yo en la mente, hice la pregunta, ¿y qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Y vino a mi mente que yo fuera ahí donde ellos. ¿Y sabe cuál era mi temor, hermano? Que yo iba a unirme a ese grupo de hermanos también que un día aceptamos al Señor Jesús. Y mi temor era que qué era lo que yo iba a hacer ahí. Y empecé a preguntarme si estaba firme, si había obedecido a Dios, si era buen cristiano o era hombre. Y pregunté, ¿qué es lo que voy a decir? En el momento me vino las palabras a mí, a la mente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que cuando llegué al frente de la bestia, esas palabras dije y la bestia desapareció. Entonces conviene, hermanos, que usted tenga palabra de Dios. Aunque ya decía antes, en ese momento no hay que preocuparse de lo que vamos a decir. Pero ahí ellos no hallaban qué decir. Él solo les decía, hínquense, porque no los mata. Ahí estaban. Y los que iban huyendo se acordaban del hijo. Idolatría. Esa es idolatría. Y el mayor problema para Dios con la humanidad es la idolatría. Ese es el mayor problema. Mi madre hubo un momento en que el Señor le dijo, ya no derrames una lágrima por esto. Mi madre lloraba por mí. Mi hermano Bando sabe. Lloraba por mí. Y le pedía al Señor. Y yo veía que ella vigilaba, ayunaba, ella iba a las misiones, ella andaba por todos lados. Fíjese, hermano, que contra esa lucha solo el Señor. Y ahí nadie. Al final le dijo el Señor, a este yo quiero, le dijo a ella, que ya no me ores por él, ni derrames una lágrima más por él. Dejámelo en mis manos y ya vas a ver. Miren, hermanos, caer en manos del Dios vivo, en algunas oportunidades podemos contar el cuento, pero en la mayoría no, porque en aquel tiempo cuando el pueblo de Dios le fallaba a Dios, se lo tragaba la tierra, pero aquello era en la ley. Ahora, como estamos en la gracia, la palabra de Dios, para eso es que se predica, para que la aprovechemos, porque ahora es por gracia, no porque si Dios nos descubriera todos los errores nuestros, nos traga la tierra, hermanos, nos traga la tierra. Pues miren, me dejó en manos del Señor
y aquí estoy, gracias a Dios. Me azotó el Señor, hermano, pero fue para bien. Para bien. Gracias al Señor, hermano, bendito Dios, puede llegar hasta aquí. Puse ese testimonio de parte de Dios. Así que pasa mi hermano Mauricio. Padre Cristo, amados hermanos, le damos gracias al Señor Jesús y hemos oído el consejo de la palabra. Ha sido bien extenso, ¿va? Son las 7:03, así que el tiempo se terminó. Ahora solamente, hermanos, le damos gracias a Dios por lo que hemos oído. Ese es el amor de Dios, hermanos, que nadie se pierda. Y para eso viene el martillo, que es la palabra, ¿va? Así que, hermanos, Padre Cristo, a todos los invito a que vengamos de rodillas para entregar este servicio al Señor.